Bien, la geografía es un área del conocimiento que se ocupa fundamentalmente de estudiar los fenómenos que se producen sobre la superficie terrestre. Y en este punto de vista el tema de la localización es muy importante en geografía. Estos fenómenos pueden ser de origen natural o de origen antrópico, aunque generalmente son producto de la relación entre causas naturales y causas antrópicas, porque no tenemos espacios naturales vírgenes ni espacios antropizados al 100% donde el ambiente natural no tenga nada que ver. De ahí que se dice que la geografía estudia también la interrelación entre los fenómenos naturales y antropogénicos. Como el tema de la localización es central en geografía, están muy de moda ahora como herramientas de trabajo lo que se llaman las geotecnologías. Es decir, todo aquello que tiene que ver con los mapas, con el proceso de hacer mapas a través de computadoras, los sistemas de información geográfico, que son sistemas, bases de datos relacionales, los GPS, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas son cotidianas en el trabajo geográfico. El objeto de estudio de la geografía, como vemos, es muy amplio. Y esto lleva entonces que haya geógrafos que se ocupan más de los aspectos físicos y ambientales y geógrafos que se ocupan más de los aspectos sociales. De ahí que se habla comúnmente de lo que es la geografía física y la geografía humana. En mi caso yo trabajo un poco más centrado en lo que son los aspectos de la geografía física. Por ejemplo, dentro de geografía física, quienes estudian el clima, los ecosistemas, el relieve, y eso vinculado con el uso que el hombre hace de estos ambientes naturales. Y aquellos que se centran un poco más en el estudio de los procesos sociales, trabajan en aspectos socioeconómicos, aspectos, por ejemplo, de la salud. Existe una rama de la geografía que es geografía de la salud, aspectos demográficos, aspectos de uso del suelo urbano, aspectos rurales, etc. He tenido la suerte de poder ir desarrollándome desde que terminé la licenciatura, hace muchos años ya, de ir trabajando en los aspectos físicos, y realmente es un tema que me apasiona y lo pude hacer primero a través de becas de CONICET y después ya entrando en la universidad del Comahue primero y en la Universidad de la Patagonia Austral desde el año 90 que estoy acá. En los espacios patagónicos, por ejemplo, donde hay tanto predominio de los componentes naturales del paisaje, comprender cómo funciona ayuda también a poder organizar el espacio más eficientemente. Por ejemplo, si hablamos del problema de las inundaciones, que afecta a muchas ciudades de nuestro país y muchas ciudades del mundo. Bueno, la inundación es una consecuencia de dos factores. Por un lado, precipitaciones extraordinarias y por otro lado, el uso inadecuado del espacio. Si nosotros comprendemos desde el punto de vista natural cómo funciona un determinado ambiente, podemos gestionarlo, lo que se llama planificación territorial, por ejemplo, más adecuadamente para ocupar o no ocupar espacios que sean vulnerables. En el mundo, digamos, hay muchos geógrafos que trabajan en ordenamiento territorial y se consultan mucho. Un ejemplo cercano es Brasil y Chile, por ejemplo. En Argentina, lamentablemente, los aspectos de planificación y de organización territorial no son tan atendidos y, bueno, y en Río Gallegos muchos de los problemas que tenemos es porque, si bien ha habido planes de organización territorial ya desde la década del 60, no siempre son tenidos en cuenta. Y si nosotros, cuando una ciudad va creciendo, no respetamos lo que son los drenajes naturales del terreno, es decir, por donde el agua escurre cuando llueve, y tapamos esos drenajes porque les ponemos una casa, porque rellenamos esas zonas bajas, etc., indudablemente cuando vuelva a llover el agua por algún lado tiende a ir por su lugar natural. Si ese lugar está interrumpido, bueno, inunda. Pero a veces el crecimiento espontáneo o los negocios inmobiliarios, digamos, llevan a que estas cosas no se tengan en cuenta. Y después las consecuencias las vivimos y las pagamos todas. O sea, por un lado, una inundación, por ejemplo, puede ocasionar pérdidas económicas, pero también puede llegar a ocasionar pérdidas de la vida humana. Y solucionar esos problemas siempre es mucho más caro que haberlos atendido, digamos, en origen.